Cambio. Todo cambia. Tú cambias, tu familia cambia, las personas a tu alrededor, la vida, la iglesia, tus amigos, la familia, todo cambia. Una vez escuché a un pensador decir que lo único constante que tenemos en la vida es el cambio. La pandemia vino a demostrarnos que esto es más que cierto. Todo cambió. El COVID cambió nuestra forma de pensar. El encierro cambió nuestra forma de actuar. Y si ya sabemos que el cambio es la única constante en esta vida, yo me pregunto, ¿por qué muchas veces nos resistimos a cambiar? Tal vez porque el cambio duele. Tal vez porque hay veces que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, la forma en la que hacemos las cosas, y muchas veces estamos muy cómodos en lo que hacemos. Pero sabes, me llama la atención algo, que nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia no se queda fuera del cambio. Todo tiene que cambiar. La forma en la que predicamos la palabra de Dios cambia. La forma en la que compartimos un mensaje, la forma en la que testificamos del amor de Cristo tiene que cambiar. Por la simple razón de que hoy no somos los mismos de ayer. Que la iglesia del 2023 no es la misma de hace 10 años, de hace 100 años, ni siquiera es la misma del 2019. Estos años de pandemia cambiaron la forma en la que hacemos iglesia, cambiaron la forma en la que nos reunimos, cambiaron la forma en la que predicamos de Dios. Y hoy quiero contarte una historia que me encanta porque está en Hechos capítulo 11. Y Pedro acaba de vivir algo extraordinario, acaba de ver algo que nunca antes sus ojos habían visto. Pero como fue un cambio, como fue algo diferente, como fue algo que nunca nadie antes había hecho, en el capítulo 11 de Hechos nos narra que los diferentes apóstoles, los otros discípulos, se acercaron a Pedro y le dijeron: acabamos de escuchar algo que dice que fuiste a la casa de un gentil. Y no solo de un gentil, de un romano. Y que comiste con él y que compartiste con ellos. ¿Por qué los discípulos se acercan con esta pregunta a Pedro? Y es porque la gente creía que los paganos, que los gentiles no deberían de juntarse con los judíos, que no eran dignos de sentarse en la misma mesa. Pero Pedro les da una explicación de algo que les sucedió, que cambió su forma de pensar, que cambió su forma de hacer iglesia, pero que cambió también su corazón. Y Pedro empieza a contarles: lo mismo creía yo, les dice, lo mismo dije yo, pero cuando estaba yo orando, se acercaron 2 hombres a mí, invitándome a ir a la casa de Cornelio, a la casa de estos gentiles, a la casa de esta gente que no son judíos. Y obviamente Pedro les dice a los discípulos: en el momento me negué. Pero Pedro les empieza a contar que en ese momento tuvo una visión, que una manta, que una sábana empezaba a bajar del cielo, y de ahí empezó a ver animales que para la religión judía eran inmundos. Animales que para los judíos no los podían ni tocar ni comer porque no eran santificados, que Dios no les había dado permiso de comer estos animales. Y Pedro les cuenta a los discípulos que la voz de Dios le dijo a Pedro: mata a uno de esos animales y cómetelo. Y Pedro, como un judío, sabiendo las leyes, sabiendo lo que tenía que hacer, estando en su zona de confort, le dice: no, ¿cómo me voy a perjudicar? ¿Cómo me voy a manchar comiendo algo impuro? ¿Cómo me voy a manchar comiendo algo inmundo? Y volvió a escuchar la voz de Dios diciéndole: mata y come. Pero luego la voz agrega algo más. Viene y la voz le dice a Pedro: mata y come, porque esto yo lo he santificado. No llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. En ese momento Pedro entendió que la visión no solo refería a los alimentos que podía comer, sino que estaba hablando que ese gentil, ese pagano, ese romano que lo estaba invitando a ir a su casa, igual era un hijo de Dios, y que Cristo quería hacer algo en la vida de Cornelio.
Pedro le sigue contando a los discípulos que fue entonces a la casa de Cornelio y vio que lo que Dios le estaba hablando era una realidad. Porque empezó a predicar de Jesús, empezó a predicar del amor de Dios. Y en medio de esa prédica la Biblia nos dice que toda la casa, toda la familia pagana, toda la familia que no eran judíos, toda la familia que eran unos romanos incircuncisos, podríamos llamarles en ese momento, recibieron el Espíritu Santo de Dios y creyeron en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La Biblia nos enseña que todo cambia. Pedro tuvo que cambiar su forma de pensar y tuvo que aceptar que el mensaje de Cristo Jesús era también para los gentiles, era también para los romanos. ¿Y sabes qué? Gracias a ese cambio en la vida de Pedro, gracias a ese cambio en la vida de los discípulos, gracias a esa expansión del evangelio para los gentiles, hoy tú y yo podemos ser cristianos. Hoy tú y yo podemos decir: Cristo me ha amado a mí. Pero ahora te pregunto, si el mismo apóstol Pedro entendió que aunque el mensaje era el mismo, que Jesús seguía siendo el mismo Dios de amor, pero había que cambiar la forma en la que entendíamos las cosas, ¿por qué nosotros no podemos cambiar? ¿Por qué nosotros no podemos abrir ese mensaje para las personas que necesitan? Porque muchas veces nos cuesta cambiar las formas en las que transmitimos un mensaje. Porque hay veces que nos cuesta tanto cambiar la forma de hacer iglesia para abrir la oportunidad a que más personas vean lo que es el amor de Cristo. Si el cambio es lo único constante. Quiero contarte una anécdota que escuché hace unos días, una analogía de un árbol. Y por eso hoy tenemos este árbol aquí. ¿Sabes? El árbol cambia. El árbol cambia dependiendo de la estación. En la primavera está verde, florece, da fruto. Pero luego llega el verano y empieza a tener un poco más de necesidad de agua. Empieza a secarse un poco. Sus hojas empiezan a tornarse un poco más secas por el calor que hace. Pero luego viene el otoño y el árbol se pinta de café, de unos colores rojos, amarillos, lindos. Pero las hojas empiezan a caerse. El viento que sopla hace que el árbol empiece a perder sus hojas. Y luego viene el invierno, donde el árbol se queda sin ninguna de sus hojas. Solo quedan sus ramas. Y luego vuelve a venir la primavera y vuelven a crecer las hojas. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta del árbol? Es que aunque el árbol cambia, aunque el árbol transforma sus hojas, su apariencia, transforma todo de sí, pero el árbol nunca deja de ser árbol. Porque aunque el árbol cambia, su esencia sigue siendo la misma. Sus raíces siguen siendo las mismas. Su tronco se mantiene fuerte. Su tronco sigue siendo el mismo, aunque su apariencia puede cambiar. Me encantó esta analogía porque cuando hablamos acerca del mensaje de Jesús, las formas van a cambiar, los métodos, las plataformas, el canal por el cual compartimos el mensaje de Jesús tiene que cambiar porque el mundo cambia. Pero Jesús sigue siendo siempre el mismo. Siempre va a ser el mismo Cristo. Nunca va a cambiar su esencia. Nunca vamos a cambiar que el amor de Cristo es el que transforma. Nunca vamos a cambiar que el sacrificio de Jesús fue lo que nos da libertad. Pero las formas deben de cambiar. Los métodos deben de cambiar. Es por eso que nuestro podcast, es por eso que nuestra plataforma ha tenido muchos cambios. Hemos estado buscando la manera en la que podemos llegar a más gente y bendecirle. Los cambios son necesarios porque el mundo cambió. La iglesia tiene que cambiar porque el mundo cambió. Y no porque nos amoldemos al mundo. No es que vayamos a empezar a hacer cosas vanas, pero sí debemos de cambiar la forma en la que transmitimos el verdadero mensaje de Cristo Jesús. Porque aunque la esencia siga siendo la misma, los métodos y las formas pueden cambiar. Porque así como este hermoso árbol cambia, pero nunca deja de ser un árbol, igual es el evangelio de Cristo Jesús. Cambia, pero nunca deja de ser
el verdadero evangelio de Jesús. El blog de este mes es un blog donde queremos invitarte a que puedas cambiar. Es un blog donde queremos invitarte a que puedas cambiar las formas en las que hacemos iglesia, donde puedas cambiar la forma en la que te relacionas con tus amigos, la forma en la que vives, la forma en la que piensas, pero que lo único constante en tu vida sea el cambio, más los cimientos básicos del amor de Dios en nuestros corazones. Esa es la diferencia que debe de vivir un cristiano. El mundo allá afuera cambia y nosotros tenemos que cambiar. Pero lo que el mundo allá afuera no tiene es la base de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que debe de hacerse diferente en nosotros. Que Cristo Jesús sea el centro de tu vida, sea la base de tu vida. Y aunque todo afuera cambie, aunque tú cambies, aunque cambie tu familia, aunque cambie la forma en la que hacemos las cosas, que Dios nunca cambie, que Dios nunca se aleje de ti, que el sacrificio de Jesús sea lo que te dé la libertad de hacer las cosas y que el amor de Dios sea lo que las demás personas puedan ver en ti. Atrévete a cambiar, pero más importante, atrévete a cambiar tu vida hacia la dirección que Cristo está dando.